Hola a todos. ¿Se han puesto a pensar por qué hay ciudades que están hasta el tope de gente, mientras que otras partes del mundo están prácticamente vacías? Bueno, resulta que la distribución de la población no es ninguna casualidad. Hoy vamos a meternos de lleno en las claves que explican dónde y cómo vivimos. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Para responderla, no se trata de adivinar, para nada. Se trata de medir. Y para eso, los expertos usan una disciplina que es clave en todo esto. Para entender esta gran historia de la población, necesitamos la herramienta correcta. Y esa herramienta, amigos, es la demografía, la ciencia de la gente. Pensemos en la demografía como si fuera una especie de detective de la población. Usa pistas, que en este caso son datos estadísticos que llamamos indicadores, para reconstruir la historia de cómo un grupo de gente crece, se achica o simplemente cambia con el tiempo. Esto, créanme, es la base de todo lo que vamos a analizar. Entonces, ¿cómo es que la demografía le toma el pulso a una población? Pues lo hace a través de lo que podríamos llamar sus signos vitales. Estos indicadores son los que nos dicen qué tan saludable y dinámica es una sociedad. El primer signo vital, y el más obvio de todos, es la tasa de natalidad. Esto no es más que medir cuántos bebés nacen por cada 1000 personas en un año. Si esta tasa es alta, ¡boom! Ese es el principal motor del crecimiento. Y claro, donde hay vida, también hay muerte. Así que, por otro lado, tenemos la tasa de mortalidad, que mide los fallecimientos. Es justo en la tensión entre estos dos indicadores, nacimientos y muertes, donde se define el futuro demográfico de cualquier lugar. Ahora, ojo con este indicador porque es muy sensible. La tasa de mortalidad infantil nos dice muchísimo sobre las condiciones de un país. Cosas como el acceso a la salud, la nutrición, el agua potable, en fin, es un reflejo súper directo del bienestar de una sociedad. El último signo vital que vamos a ver es la esperanza de vida. O sea, ¿cuántos años en promedio se espera que viva una persona que nace hoy? Como bien dice nuestra fuente, este promedio suele ser más alto en los países más desarrollados. Y hay un dato curioso que se repite en casi todo el mundo. Las mujeres, por lo general, tienden a vivir más tiempo. Bueno, ya que tenemos todos los signos vitales sobre la mesa, ahora podemos ver cómo juegan entre sí. Aquí es donde empieza lo bueno. Esta es la verdadera dinámica del cambio, esa fuerza casi invisible que va moldeando el futuro de nuestras sociedades. La fórmula del crecimiento es bastante sencilla, la verdad. A ver, si nacen más personas de las que mueren, ¿qué pasa? Pues la población crece. A eso se le llama crecimiento progresivo. Si se emparejan, es estático, no cambia. Y si por el contrario mueren más personas de las que nacen, la población disminuye, y a eso lo conocemos como crecimiento negativo. Simple, ¿no? Aquí tenemos un dato que es bastante sorprendente sobre cómo se estructura la población por sexo. A nivel mundial, nacen un poquito más de niños que de niñas. La proporción es más o menos de 105 a 100. Pero, como vamos a ver enseguida, esta ventaja inicial de los hombres no dura para siempre. Y esta gráfica de Perú lo deja clarísimo. Con el paso del tiempo, esa proporción con la que se nace se invierte. ¿Por qué? Porque las mujeres en promedio viven más. En el caso de Perú, la diferencia es de 5 años. Y claro, esto va cambiando cómo se compone la población a medida que va envejeciendo. Muy bien, hasta ahora ya entendemos el cómo y el cuánto de la población. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, el dónde. ¿Qué es lo que hace que nos vayamos a vivir a un lugar y no a otro? Miren, la elección de dónde vivir casi nunca es al azar. Por un lado, están los factores físicos. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha buscado lugares con agua, con climas agradables. Pero hoy en día los factores humanos son igual o más poderosos. La gente va a donde hay historia, donde hay trabajo, donde hay estabilidad. Bueno, basta de teoría. Vamos a aplicar todo esto que hemos aprendido a un caso real. Usemos los datos de nuestra fuente para analizar la población de Perú y ver cómo estas reglas se cumplen en el mundo real. Empecemos con un número. 26.5. Esa es la densidad de población promedio de Perú. O sea, 26 personas y media por cada kilómetro cuadrado. Podría parecer poco, ¿verdad? Pero este simple promedio esconde una realidad, una de extremos. Y si no me creen, miren esta línea de tiempo. El cambio es brutal.
En poco más de 80 años, la densidad se ha multiplicado casi por 5. Es un aumento gigantesco, que ha sido impulsado por el crecimiento de la población y porque cada vez más gente se va a vivir a las ciudades. Este gráfico es súper revelador. Nos muestra que la gente en Perú no está repartida por igual. Más de la mitad de la población vive en la franja de la costa, que es la región más chiquita. ¿Y por qué? Principalmente por la economía. Mientras tanto, la selva amazónica, que es enorme, está casi vacía. Ahora, para poner las cosas en perspectiva mundial, echemos un ojo a esta tabla. Y aquí una pequeña aclaración. Aunque la fuente lo pone bajo el título de densidad, estos números en realidad se refieren a la población total de cada país. Como ven, India y China están en una liga completamente aparte, muy por encima de los demás. Volviendo a Perú, los datos lo dejan todavía más claro. La concentración de gente es extrema. De las 25 regiones que tiene el país, solo 7 concentran a más del 60% de toda la población. ¡Increíble! Al final, todo tiene sentido, ¿no? Cada concepto que vimos, desde la tasa de natalidad hasta la geografía, es una pieza de un rompecabezas, y juntas nos permiten ver el panorama completo de la historia humana en el mapa. Y con eso, vamos cerrando este análisis. La demografía no solo sirve para describir el presente, sino que también nos da pistas muy valiosas sobre el futuro. La pregunta que queda en el aire es, conforme todas estas tendencias continúan, ¿qué va a significar todo esto para nuestras sociedades, nuestras ciudades y nuestro planeta?